Gané 1.000.000 de euros. Y cuando fui a contárselo a mi esposo, escuché su traición antes de entrar. La voz de una mujer cortó el aire, baja y sonriente. Al otro lado de la puerta del despacho, la respiración de Roberto se mezcló con un roce de tela y una risa contenida. Me llamo Inés. Tenía el billete doblado dentro del bolsillo interior de mi abrigo, pegado al pecho. Mi mano izquierda temblaba, y aún así, sostuve más fuerte la mochila de Mateo. El pasillo de la constructora olía a café recalentado, tinta de impresora y cemento húmedo. Las luces del techo parpadeaban con ese zumbido que vuelve más nítido cualquier silencio. Respiré hondo. Acerqué la oreja a la madera. Escuché el chasquido de un beso y un susurro de Roberto. Lo reconocería entre 100. «Shh, cierra». La mujer respondió con esa seguridad de quien vive enfocada por una cámara. Si ella invierte, contamos la historia bonita. Si no, soltamos el video. Sentí que el suelo se movía 1 centímetro, como si la losa me negara el apoyo. No lloré. Pasé el pulgar por la cremallera de la mochila de Mateo, que miraba curioso el dispenser de agua. Le di un vasito y le acaricié el pelo. No debía mancharle la mañana con mi dolor. Tragué saliva. El billete dentro del abrigo ardía. Recordé la voz de la anciana del kiosco que me vendió la apuesta. Para la buena suerte, hija. Cerré los ojos y me vi marcando nuestros números. Tan ingenua. Abrí los ojos distinta. Saqué el móvil con cuidado. Toqué el icono de grabar. La pantalla reflejó mi cara pálida y mis labios firmes. Me acomodé al costado del marco, inclinada, el corazón marcando golpes breves. Acerqué el micrófono a la rendija. Volví a escuchar el nombre de la mujer. Ariadna. Lo dijeron con prisa, con hambre. El proyecto Sequoia necesita liquidez. Con su 1.000.000 hacemos la fachada. Si se niega, el material se filtra y la hundimos. El metal de la manija estaba frío sobre mis dedos. Mateo, dame tu manita, susurré. Él obedeció sin preguntar. Su palmita tibia me centró en la única verdad que importaba. Sentí el golpe de una carpeta contra la mesa del despacho y una risita ahogada. Mis pulmones llenaron aire nuevo, diferente. Sostuve el teléfono 1 segundo más y guardé el archivo. Sonreí. No por valentía, sino por precisión. Sabía que los monstruos se deshacen a la luz. Di un paso atrás, ajusté el abrigo y toqué con los nudillos. Firme. 3 golpes. En la pantalla, el punto rojo todavía latía. La puerta empezó a abrirse. Los primeros días después de la grabación fueron una ceremonia de control. Volví a la casa como quien regresa a un refugio conocido. La cocina olía a tostadas quemadas y a jabón de lavadora, y eso me dio un ancla. Cada gesto repetido, poner la mesa, recoger bloques de Mateo, esconder el billete en el doble fondo de la caja de zapatos. Era una oración que me repetía para no perder la cabeza. Empecé a mirar las pequeñas cosas de otra manera. Vi mensajes de Roberto en su teléfono, frases que antes descartaba como trabajo, y ahora parecían mapas. Reunión con Ariadna, 14/0. Pago Sequoia, urgente. Pedí a mi madre, Teresa, que viniera por Mateo unas horas. Necesitaba 2 manos libres para pensar con la calma que no me daban las noches. Teresa llegó con una bolsa de pan y una manera de mirar que decía, «Cuenta conmigo». La abracé y lloré silenciosa, una sola respiración larga que me limpió el pecho. No era momento de acusar sin pruebas. Sabía que los rumores se vuelven cuchillos en manos de la gente equivocada, así que actué como la protagonista de mi propia venganza silenciosa, con paciencia y método. Hice una copia de la grabación, variantes de audio, triple respaldo, y la almacené en 3 nubes distintas. Guardé el original en un pendrive escondido dentro de un libro de recetas. Cada vez que mi mente quería salir al balcón a gritar, la calmaba con una tarea: buscar contratos, revisar correos, anotar fechas. La venganza no es incendio, es arquitectura. Un sábado, cuando la constructora estaba cerrada, volví con excusas. Olvidé unos planos. Entré en el despacho con la cara de siempre,
la de la esposa confiada, y saludé a la recepcionista con una sonrisa calculada. El olor a madera barnizada me pareció más cortante. Miré el escritorio de Roberto. Teclado, taza de café, una libreta con letras apretadas. Lo toqué con la yema del dedo, apenas para sentir que existía. En la libreta vi una nota que no llevaba sello de secreto. Pago Ariadna, 10,000, transferencia a Sequoia. Mi corazón se aceleró. El papel era un hilo hacia la madeja. Decidí entonces que necesitaba ayuda técnica. No podía yo sola luchar contra cámaras ocultas y servidores anónimos. Contacté a una vieja amiga de la universidad que trabajaba en informática forense. Su nombre era Laura. Le envié un mensaje que decía: «Te necesito. Hay algo grave y no puedo explicarlo por teléfono. ¿Puedes verme hoy?». Laura llegó con su bolso de herramientas digitales y una mirada profesional. Tampoco hizo preguntas morosas. Puso manos a la obra. Con sus dedos ágiles y su laptop, me explicó en voz baja que las cámaras se disimulan en objetos cotidianos y que los videos se suben a plataformas desde servidores fuera del país para dificultar rastreos. Laura escuchó mi grabación y dejó escapar una exclamación contenida. «Esto no es amateur. Hay ediciones y alguien intenta ocultar la huella». Mientras tanto, busqué un periodista de confianza. En la ciudad hay muchos que venden historias por audiencias, pero yo necesitaba a alguien que tratara la verdad con delicadeza. Encontré a Diego, un periodista que había destapado irregularidades en una alcaldía. Le envié un correo frío y profesional. Resumen de hechos, convocatoria para ver evidencia, nombre de testigos. Diego respondió con una pregunta directa. ¿Tienes pruebas que respalden la denuncia pública? Le adjunté la grabación y los documentos. Su contestación fue inmediata. Nos sentamos mañana. Si esto es verídico, lo publicamos con todo el cuidado legal. No prometo sensacionalismo, prometo rigor. La red se tejía. Cada nombre, cada transferencia, cada conversación era un nudo que, al apretarse, podía estrangular el plan de chantaje. Pero también sabía que ellos podían adelantarse. Una noche recibí un correo sin remitente. «Deja esto. Nadie saldrá herido si entras en razón». Abajo, una captura de pantalla. La cara de Mateo en un vídeo de fondo. Una toma suya jugando con bloques. Sentí que el suelo me faltaba. Respiré. Cerré los ojos. Y dije en voz baja: «No me vas a usar». Contacté a Diego y a Laura juntos. Les pedí que vinieran a la casa y les conté todo. Les mostré la copia de la grabación, la nota de la libreta, el correo anónimo. Laura analizó los metadatos del archivo y murmuró: «Hay 2 servidores intermedios, uno en Madrid y otro en un país vecino. Podemos trazar parte de la ruta». Diego tomó notas con calma y me miró con esa mezcla de profesionalidad y comprensión que solo tienen los que conocen historias de vidas rotas. «Publicaremos cuando tengamos la seguridad de que podemos sostener la acusación», dijo. «Pero también prepararemos la defensa ante posibles represalias. Hay que blindar a Mateo». A medida que planificábamos, sentí una oscilación interna. Miedo mezclado con una claridad que no había sentido antes. Pensé en el millón como una herramienta, no como la promesa de felicidad que imaginé en la cocina. Ese dinero podía comprar libertad, o podía convertirse en otra trampa si lo manejaban los mismos que querían chantajearme. Cerré la libreta donde anotaba las transferencias y miré la ventana. Madrid, al atardecer, parecía una ciudad que respira y teme a partes iguales. Antes de que se fuera Laura, me dijo algo que retumbó. «Protege las copias, nunca borres nada, y no confíes en llamadas que te exijan acciones inmediatas». Diego, al salir, me abrazó con la dureza de quien acompaña sin palabras. Mate o volvió a casa con Teresa, y yo me quedé sola con mis papeles y la certeza de que ya no era la misma mujer que entró al edificio con un billete en el abrigo. Había empezado una lucha que no era ruidosa, era precisa. La primera pequeña victoria sería mantener el control del relato. Si alguna vez sentiste que la traición te quitó el suelo, suscríbete y no te vayas.
Lo que sigue duele y enseña. No pude dormir. El cuerpo aprende a fingir descanso, pero la mente late por dentro como un tambor. A las 5 me levanté sin hacer ruido, calenté leche y me quedé mirando el vapor que subía en espiral. Tenía que sostener la calma. Tenía que pensar como arquitecta de mi propia salida, no como víctima de un incendio ajeno. Respiré hondo. Abrí el cuaderno donde había ido trazando líneas entre nombres, pagos y horas. En el centro escribí una palabra que no quería aceptar: Secuoya. Le dibujé flechas hacia Roberto, hacia Ariadna, hacia un apellido escrito con trazo más duro. Miralles, el socio silencioso de la constructora. Esa mañana llamé a Laura y le pedí una cosa concreta. Necesito entrar a la oficina de nuevo. Quiero ver qué hay conectado a la red interna. Laura dijo que sí con la calma técnica de siempre. Lleva un pendrive en limpio y guantes finos, añadió. Dejé a Mateo en casa de Teresa con un abrazo largo y una promesa clara. Vuelvo antes de la merienda. Ella me tomó la cara con las manos. No te rompas, dijo. Asentí. No iba a romperme. Iba a rearmarme. Volví a la constructora a media mañana. El hall tenía un brillo áspero. Saludé a la recepcionista y subí las escaleras con un paso entrenado. Abrí la puerta del despacho de Roberto con mi llave de esposa legítima. El olor a colonia y papel recién cortado me golpeó una memoria. Los primeros meses de matrimonio, cuando todo parecía pulcro y merecido. Pasé la yema del índice por la superficie del escritorio. Frío, ordenado, en apariencia inocente. Sospecha. Laura me había enseñado a mirar las cosas comunes con desconfianza funcional. En el techo había un detector de humo con tornillos nuevos. En la esquina, una planta falsa demasiado pesada para ser simple decoración. Junto al cuadro de obra, un enchufe múltiple con una lucecita azul. Olfateé la trampa, saqué el móvil y fotografié cada detalle. Llamé a Laura en voz baja. Pista 1, detector cambiado. Pista 2, enchufe con LED. Ella respondió sin elevar el tono. No toques. Revisa la red desde el ordenador. Te guié ayer con el script. Encendí el equipo de Roberto. Sonó el ronroneo del ventilador y el leve pitido de bienvenida. Metí el pendrive y corrí el programa de Laura. En la pantalla apareció un mapa de conexiones con nodos grises y 2 puntos verdes parpadeantes. Uno llevaba a un router secundario. El otro llevaba a un dispositivo listado como Kid Room Cam. Sentí una punzada en el estómago. Había una sala infantil en la planta baja, un cuarto con colores y una mesa de bloques para cuando los hijos de los empleados pasaban de visita. Mateo había estado allí alguna vez. Cerré los ojos un instante y los abrí con la decisión que te da el miedo cuando decide volverse motor. Evidencia. El script de Laura abrió un panel. Listado de archivos, fechas, metadatos. Vi clips cortos con nombres codificados. Uno de ayer a las 10:15. Otro de la semana pasada. 2 escenas los sábados, cuando se supone que la empresa está cerrada. Descargué 3 archivos y los guardé en el pendrive. Los dedos me sudaban, pero no fallaron. Miré la puerta. Silencio afuera. Se oía el vibrar lejano de una mezcladora en obra y el arrastre de una silla en la sala contigua. Confrontación. No con gritos, sino con presencia. Decidí bajar a la sala infantil. El corredor tenía retratos de obras terminadas, fachadas limpias que ahora me parecían máscaras. La puerta de la sala estaba entreabierta. Empujé. El aire olía a plástico y limón. Los dibujos infantiles en la pared me clavaron una ternura rabiosa. Busqué con la vista cualquier cosa que no encajara. La cámara no estaba a la vista. Toqué la planta de rincón. Pesaba demasiado. La levanté con cuidado. Debajo, un pequeño concentrador con una tarjeta SIM y una pegatina con un código QR que apuntaba a un servidor externo. Lo fotografié. Lo guardé otra vez como estaba. Revelación emocional. No era solo traición de cuerpo y dinero. Era exposición indebida de espacios donde un niño podía estar.
Me senté en la alfombra y apreté los dientes hasta sentir el pulso en las sienes. No iba a permitir que convirtieran la inocencia en arma. Me puse de pie con un movimiento que me sorprendió a mí misma. Subí de nuevo. Cerré el despacho con llave. Saqué el móvil y llamé a Diego. Diego contestó con voz alerta. Le conté en 3 frases lo que había encontrado y le envié una foto del panel con Kit Room Cam resaltado. Hizo una pausa corta. Se notó el cambio en su respiración. Esto es grave. Necesitamos cotejar propiedad de la línea de datos y la sala. Y necesitamos un testimonio técnico de Laura. Voy para allá. Acordamos vernos en un café a 2 calles, lejos de ojos previsibles. Guardé el pendrive en el forro del abrigo y me fui sin mirar atrás. El café olía a pan recién hecho y a prisa. Diego llegó con una carpeta y 2 bolígrafos. Laura apareció 10 minutos después, con el portátil y un gesto más rígido que de costumbre. Le pasé el pendrive. Abrió los clips y, después de un par de atajos, los desmutó. El primer video mostraba la sala vacía, pero se oía una conversación filtrada desde el pasillo. La voz de Roberto, clara, hablando de fechas y pagos. El segundo mostraba a Ariadna, entrando con una bolsa, diciendo un nombre de manera imprudente, Miralles. El tercero era el que me heló el pecho. Se veía una sombra pequeña pasando por la puerta entreabierta, una manita que conocía. Mateo, un mes atrás, cuando pasamos con él a saludar a Roberto, apoyé el puño en la boca para no gritar. Laura pausó el video y me miró. La cámara captura ángulos bajos. La colocaron pensando en docilidad de lugares inocentes. Esto hunde su defensa ética. Diego tomó notas y ordenó ideas. Estructura de la investigación. 1. Pruebas de instalación ilegal. 2. Trazabilidad del servidor. 3. Relación contractual con Sequoia y Miralles. 4. Motivación de chantaje. 5. Resguardo del menor. Me pidió permiso para hablar con una abogada que colaboraba con su medio. Acepté. Cuanto más blindado, mejor, dije. Él hizo una llamada breve. Tenemos que preparar una solicitud de medidas cautelares para proteger a Mateo y clausurar la cámara, pero sin alertarlos antes de que aseguremos evidencia, explicó. Ariadna me escribió un mensaje en ese momento, como si el destino se entretuviera con crueldad. ¿Comemos hoy con Roberto? Quiero contarte una idea para redes del proyecto. Sentí el filo del sarcasmo bajo el barniz amable. Le respondí. Hoy no puedo, mañana sí. Respiré y levanté la mirada. Voy a verla. Quiero mirarla a los ojos. Diego negó con la cabeza con prudencia. No sola. Si la enfrentas de frente, correrán a borrar rastros. Laura intervino con una salida más fina. Dale cuerda. Pídeles que te muestren material de marketing, pantallas, dashboards. Podemos rastrear desde su propio portátil si abren algo. Decidí llamarla. La voz de Ariadna salió tersa. Inés, me alegra que hayas escrito. Quiero que sientas que eres parte de Sequoia. Las esposas son las mejores inversoras cuando comprenden la visión. Tragué la bilis con elegancia. Mañana paso por la oficina. Me interesa ver las métricas de la campaña. Si voy a poner dinero, quiero entender todo. Ella rió breve. Qué lista. Te va a encantar. Colgué y me lavé las manos en el baño del café. El agua estaba fría. El espejo me devolvió una cara más firme que la de ayer. Volvimos a la mesa. Laura me entregó una lista de pasos. 1. Grabar pantallas y navegación si te muestran algo. 2. Pedir que te envíen un dossier por correo para capturar cabeceras y rutas. 3. Mirar si el portátil de Ariadna sincroniza con nubes conocidas. Diego agregó: paralelamente, solicitaré a mi medio respaldo legal y comenzaré un borrador de reportajes sin nombres. Por ahora, cuando todo esté asegurado, publicaremos con nombres y con su debida respuesta. Regresé a casa con la sensación de tener en las manos un hilo que ya no pensaba soltar. Teresa me recibió con Mateo en brazos.
Hicimos la merienda como si la vida fuera normal. Cuando lo acosté, me quedé un rato junto a su cama, escuchando su respiración. Puse la mano sobre su pecho pequeño. «Te cuido», dije en voz baja. La promesa me ordenó. Antes de dormir, abrí el correo. Tenía un mensaje nuevo, sin remitente identificable. Último aviso. Si mañana vienes, habrá consecuencias. Debajo, una foto tomada desde dentro de la oficina de Roberto, hacia el corredor. Yo, de espaldas, esa misma mañana. Sentí el frío recorrerme la espalda y, al mismo tiempo, un calor preciso en el centro del pecho. No iba a retroceder. Apagué la luz y dejé el móvil boca abajo sobre la mesilla. La noche se tensó como un arco. A la mañana siguiente, crucé el umbral de la constructora con el abrigo cerrado, el pendrive escondido y una sonrisa que no era simpatía, era estrategia. Ariadna me esperaba con un portátil abierto y una carpeta titulada Campaña Sequoia, Métricas. Lo que se abrió en esa pantalla cambió el eje de la historia. Ariadna me recibió con esa sonrisa que usan las personas que creen tener todo bajo control. Llevaba un conjunto beige, discreto pero caro, y el portátil abierto frente a mí como si fuese una trampa envuelta en luz. «Siéntate, Inés», dijo, cruzando las piernas con una naturalidad estudiada. «Te encantará ver cómo estamos multiplicando la inversión de la empresa. Roberto me habló de ti. Dice que tienes buen ojo». Me senté sin perder el contacto visual. La carpeta en la pantalla brillaba. Campaña Sequoia. Métricas. Había gráficos ascendentes, porcentajes verdes, proyecciones que parecían promesas. Ariadna movía el cursor con fingida inocencia. «Mira, con una pequeña aportación de tu parte, podemos entrar en la fase 2 del proyecto. Ya sabes, una familia unida también invierte unida, ¿no?» Respiré, sonreí despacio. ¿Y cuánto sería esa pequeña aportación? Ariadna chasqueó la lengua. 1 millón, justo lo que ganaste. Pero claro, lo manejaríamos en nombre de la empresa. Tú aparecerías como socia pasiva. Todo legal, todo limpio. Mientras hablaba, Laura, desde su casa, seguía la sesión en remoto gracias a un rastreador que habíamos instalado discretamente en mi teléfono. Yo solo debía mantener la conversación activa. «¿Y qué obtendría a cambio?», pregunté con suavidad. «Tranquilidad», respondió Ariadna, inclinándose hacia mí. «Nadie quiere ver su vida privada circulando por error en la nube, ¿verdad?» El aire se volvió más denso. Mis manos estaban quietas, pero por dentro sentía la sangre martillar. Fingí una carcajada. «Qué manera tan elegante de decir chantaje, Ariadna». Ella pestañeó, sorprendida. «No me malinterpretes. Solo te estoy ofreciendo una oportunidad. Si colaboras, ganamos todos. Si no, bueno, hay consecuencias». En ese instante, la puerta se abrió y Roberto apareció, camisa arremangada y el mismo perfume que me había parecido tierno años atrás. «Cariño, no esperaba verte tan temprano». Su tono era una mezcla de nervios y cálculo. Me giré despacio. «Vine a entender en qué estás metido», dije. «No quiero suposiciones, quiero hechos». Él suspiró. «Inés, estás exagerando. Ariadna solo está ayudando con los números». Ariadna lo interrumpió. «De hecho, Inés ya está interesada en el proyecto. Tiene visión». Nos miramos los tres, un triángulo perfecto de mentiras. «Entonces», dije al fin, «¿puedo ver los contratos?» Roberto vaciló. «Los tengo en mi correo, pero no hace falta». «Sí hace falta», interrumpí. «Si voy a invertir, quiero leer cada cláusula». Ariadna frunció los labios, pero giró la pantalla hacia mí. Laura, en remoto, tomó captura de cada documento que se abrió. Había nombres de empresas ficticias, sellos duplicados, transferencias entre cuentas del mismo titular, todo diseñado para parecer legítimo. Mientras deslizaba el cursor, algo parpadeó en una esquina. «Proyecto Kid Room, privado».
Mi corazón se detuvo. Fingí curiosidad. ¿Y esto? Ariadna cerró la carpeta con un clic seco. Eso no es nada. Material interno de marketing. Demasiado tarde. Laura ya había copiado la ruta del archivo. Me levanté despacio. Bueno, gracias. Necesito pensar. No todos los días una mujer común maneja 1.000.000 de euros. Roberto me tomó del brazo. Inés, confía en mí. Esto es lo mejor para los tres. Lo miré con calma. Ya lo veremos. Salí del despacho con la sensación de haber caminado sobre cristales. En la calle, el aire frío me devolvió el pulso. Laura me escribió. Tenemos todo. Y algo más. Ese archivo Kid Room es la conexión con los videos. Dentro hay rutas a servidores externos y menciones directas a Miralles. Le pedí que lo analizara a fondo. Diego llamó casi al mismo tiempo. Prepárate. Hay movimientos financieros nuevos entre Sequoia y una cuenta en Luxemburgo. Esto ya no es un chantaje doméstico. Es lavado de dinero. La palabra lavado me atravesó. De pronto entendí que mi historia no era solo personal. Había un sistema detrás. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, sentí la mezcla extraña de miedo y propósito. Ya no estaba reaccionando. Estaba dirigiendo una guerra silenciosa. A medianoche, Laura me envió un mensaje cifrado. He accedido al archivo oculto. Incluye clips editados. Algunos muestran a Ariadna y Roberto manipulando escenas con software de video. Simulan reuniones donde apareces tú, como si aceptaras las condiciones. Lo iban a usar para probar tu acuerdo voluntario. Me quedé mirando la pantalla. El plan era más profundo de lo que imaginé. Querían fabricar mi consentimiento. Llamé a Diego. No podemos esperar más. Si mañana publican algo, mi reputación se destruye antes de poder defenderme. Él respondió, mañana saldrá la primera nota. No con tu nombre, sino con la historia. Título, La red invisible. Chantaje digital en la construcción. Será anónimo, pero ellos sabrán que lo sabemos. A la mañana siguiente, el artículo estaba en la portada digital de un medio nacional. Describía con precisión el modus operandi de una red de extorsión empresarial que usaba videos manipulados para forzar inversiones. Ningún nombre, pero bastaban las coincidencias para que todos los implicados se reconocieran. Roberto me llamó 3 veces. No contesté. A la cuarta, escribí. Ya no soy tu silencio. Pasaron 2 horas. Alguien tocó la puerta de casa con violencia. Abrí y encontré un sobre sin remitente. Dentro, una memoria USB y una nota escrita con letra apurada. Esto no debía salir de Sequoia. Cuídalo. Un amigo. Conecté la memoria al ordenador. Dentro había un único video. La imagen era borrosa, pero suficiente. Roberto, Miralles y Ariadna firmando documentos falsos y riendo. Fechados una semana antes de mi descubrimiento. Llamé a Laura y a Diego al mismo tiempo. Tenemos la pieza que faltaba. Diego exhaló con fuerza. Entonces prepárate. Cuando salga esto, no habrá vuelta atrás. Miré por la ventana. Madrid llovía con la calma de las revelaciones. En la mesa, el billete del Euromillones seguía guardado en un sobre blanco. No lo veía como un premio, sino como un punto de partida. Sabía que la próxima jugada sería violenta. Pero ya no temía. En el tablero de su traición, había aprendido a moverme sin ruido. Lo que no sabían era que la verdadera grabación, aquella del primer día, la del despacho, no era mi única carta. Y esa carta estaba a punto de salir a la luz. La mañana siguiente al artículo fue una coreografía de llamadas perdidas y mensajes a medio escribir. Roberto me escribió, ¿qué hiciste? Y podemos hablar. No respondí. En las redes, la palabra Sequoia empezaba a circular como un rumor con filo. Los comentarios hablaban de corrupción, de videos manipulados, de mujeres silenciadas. Nadie sabía aún los nombres, pero todos olían la podredumbre. Ariadna fue la primera en romper el silencio público.
Subió una historia a su cuenta con voz temblorosa. Están difundiendo noticias falsas. Alguien quiere destruir mi reputación y la de la empresa. Su maquillaje no lograba tapar el miedo. Detrás, el reflejo de una habitación mal ordenada mostraba más verdad que su discurso. Laura me mandó la captura. Está perdiendo el control. Mira los ojos, no las palabras. Mientras tanto, Diego me llamó desde la redacción. Recibí un aviso. Ellos están contratando abogados y preparan una demanda por difamación preventiva. Tenemos que adelantarnos con pruebas notarizadas. Asentí. Tengo todo respaldado. Las grabaciones, los documentos, la USB del sobre. Perfecto, dijo. Hoy haremos copias certificadas y una declaración formal. Quiero que aparezcas solo como fuente anónima, pero necesitamos tu testimonio legal, aunque sea sellado. Esa tarde fui al despacho del notario con Laura como testigo. Firmé con una calma impostada, la misma que usan las mujeres que saben que, después de eso, ya no hay retorno. El sonido del sello contra el papel fue como un disparo seco. Me quedé mirando la tinta fresca. Ya no pueden borrarte, murmuró Laura. Al salir, el cielo de Madrid tenía un gris de tormenta. Caminamos juntas hasta la esquina. Allí, un coche negro estaba estacionado, motor encendido. No lo reconocí. Las ventanillas estaban polarizadas. Un escalofrío me recorrió la espalda. No mires atrás, dijo Laura, y me tomó del brazo. Caminamos 3 cuadras sin hablar. Solo al girar, el coche ya no estaba. En casa, Teresa hacía sopa y Mateo jugaba con dinosaurios de plástico. El olor a caldo y a hogar me devolvió a la tierra. ¿Todo bien?, preguntó mi madre sin soltar la cuchara. Todo en orden, mentí. Ella me miró con la sabiduría silenciosa de las madres que presienten la guerra. No te confíes. Los hombres que temen perder poder hacen ruido antes de caer. Esa noche, mientras Mateo dormía, mi móvil vibró con un número oculto. Contesté. ¿Sí? Una voz distorsionada habló rápido. Tienes algo que nos pertenece. Si no entregas los archivos, la próxima foto será en tu portal. Colgué sin responder. Grabé el audio y se lo reenvié a Diego y Laura. Diego me contestó al instante. Esto ya no es intimidación legal, es amenaza directa. Mañana pondremos una denuncia formal con protección policial. Pero el amanecer trajo otro golpe. Al abrir las redes, mi nombre aparecía en un hilo anónimo. La esposa despechada detrás del escándalo Sequoia. Usaron fotos mías sacadas de antiguas vacaciones, mezcladas con frases manipuladas de un chat. Mujer desequilibrada, fantasiosa, celosa. Mi respiración se volvió corta. Laura entró en videollamada. Tranquila, Inés. Están intentando adelantarse. No borres nada. Lo que suben no sirve como prueba. Diego intervino en el chat grupal. Voy a contrarrestar esto. Hoy publicaremos la segunda parte. La víctima que se defendió con pruebas. Tenemos respaldo legal. Pero necesito una foto tuya, de espaldas en el balcón, sin rostro. Algo simbólico. Acepté. Esa imagen, una mujer mirando desde la sombra hacia la ciudad, acompañó la nota. En menos de 1 hora, el texto era tendencia. La gente no sabía quién era yo, pero miles de mujeres comentaban, esa historia también es la mía. Roberto intentó llamarme otra vez. Lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje. No sabes con quién te estás metiendo. Respiré profundo. Respondí con una sola frase. Con quien subestima a las mujeres que ya no tienen miedo. A las pocas horas, un correo anónimo llegó a la bandeja de Diego con asunto. Pruebas Sequoia, confidencial. Dentro había una serie de documentos firmados por Miralles y Ariadna, transferencias, facturas duplicadas, correos con borradores de chantaje. Diego me llamó eufórico. Esto confirma todo. Alguien dentro los está traicionando. Quizás un empleado harto. ¿Qué harás con eso?, pregunté. Publicarlo mañana. Pero necesitamos un cierre. Una entrevista.
Solo tu voz, sin rostro. ¿Te atreves? Me quedé callada unos segundos. Escuché el tic-tac del reloj y la respiración tranquila de Mateo desde su cuarto. Sí, pero quiero que la última frase no sea de venganza, sino de libertad. Grabamos esa noche. Diego me pidió que hablara como si le contara mi historia a otra mujer. Dije lo que sentía, sin guión. Una mujer engañada puede llorar o puede construir. Yo elegí construir con lo que me rompieron. Cuando terminamos, Diego estaba en silencio. Perfecto, dijo al fin. Es humana y es imparable. A la mañana siguiente, la entrevista fue publicada. Las redes se dividieron. Unos dudaban, otros aplaudían. Pero algo cambió. Las instituciones comenzaron a investigar. Se emitió una orden judicial para revisar los contratos de Sequoia. El nombre de Miralles apareció en el radar de Hacienda. Esa tarde, recibí un mensaje inesperado desde un número desconocido. Sé que no fuiste tú quien filtró todo. Solo quería limpiar mi conciencia. Perdóname. Adjuntaba un documento PDF. Al abrirlo, mi corazón dio un salto. Era una carta interna de la empresa con la firma de Roberto autorizando uso de imagen sin consentimiento. Una prueba directa de su culpa. Diego respondió con una sola palabra. ¡Boom! Laura me escribió aparte. A veces los verdugos se tropiezan con su propio guión. Esa noche, por primera vez, dormí sin sobresaltos. El miedo seguía ahí, pero domesticado. Soñé con una versión de mí que no temía las sombras, hasta que el sonido de vidrio roto me despertó de golpe. Corrí al pasillo. La ventana de la sala estaba destrozada. Un ladrillo en el suelo, envuelto en un papel. Último aviso. Miré a Mateo dormido. Lo cubrí con una manta. Luego tomé el teléfono y marqué el número de Diego con manos firmes. Ya no hay tiempo. Ahora, esto se hace público con nombres y apellidos. La policía llegó al amanecer. 2 agentes tocaron con firmeza, y el eco del timbre retumbó como un veredicto. Mateo seguía dormido. Les abrí con el abrigo encima del pijama. ¿Inés Vega?, preguntó uno de ellos. Asentí. Venimos a tomar su declaración y garantizar su seguridad. Recibimos aviso del periodista Diego Morales. Necesitamos que no se mueva de aquí sin escolta. Su voz era firme, pero no amenazante. Sentí por primera vez que el Estado me miraba sin sospecha. Mientras firmaba un formulario de protección, Teresa me abrazó desde atrás. Ahora estás en manos que escuchan, dijo. Laura llegó poco después, con el portátil y ojeras de batalla. Tenemos un nuevo dato, anunció apenas cruzó la puerta. El archivo KidRoom no era un simple almacenamiento de cámaras. Contiene una carpeta espejo que conecta con una base de datos de imágenes infantiles. Hay tráfico de datos hacia una ONG fachada registrada por Miralles. El aire se volvió pesado. ¿Tráfico?, pregunté. Laura asintió. No necesariamente ilegal, pero sospechoso. Usaban imágenes de eventos escolares para simular proyectos de caridad y justificar transferencias. Si esto se confirma, la constructora no era más que una pantalla. Diego llegó minutos después, con el teléfono en una mano y un café en la otra. Acabo de hablar con un inspector de delitos informáticos. Van a congelar las cuentas de Sequoia. Pero hay un problema. Roberto desapareció anoche. El silencio fue instantáneo. ¿Cómo que desapareció?, pregunté. No se presentó en su casa ni en la empresa. El coche sigue en el garaje, pero el móvil está apagado. Nadie lo ha visto desde la tarde de ayer. Ariadna, en cambio, sí había aparecido. Su abogado había convocado una rueda de prensa improvisada frente a la constructora. Mi clienta es víctima de una manipulación mediática. Niega cualquier relación ilícita. En el video, su voz se quebraba al final. No por culpa, sino por miedo. Mientras la televisión transmitía la declaración, Laura me mostró algo en la pantalla. Una transferencia de Roberto hacia una cuenta en Lisboa. Mira la hora, 23:47, y el destinatario usa un alias, M,
Duarte. Podría ser Miralles o un intermediario. Diego se levantó, inquieto. Si cruzó frontera, lo sabremos. Pero antes hay que preparar el cierre legal aquí. No podemos perder el caso por tecnicismos. Durante los días siguientes, la historia se desdobló en varios frentes. Los periodistas rastreaban nombres, los abogados redactaban medidas cautelares y la policía analizaba dispositivos. Yo, en medio, vivía suspendida entre la tensión y la rutina. Llevar a Mateo al parque, preparar comidas, aparentar normalidad. Cada gesto cotidiano era un recordatorio de lo que estaba en juego. Una tarde, mientras doblaba ropa, recibí un correo sin asunto. El remitente era un nombre nuevo. Clara R. Te escribo desde dentro. Trabajo en administración. Celo del archivo Kid Room. No todos en Sequoia somos cómplices. Roberto no se fue solo. Hay alguien más protegiéndolo. Miralles viajó al norte, a una finca en Galicia. Si quieres pruebas, puedo ayudarte, pero necesito garantías. Le reenvié el mensaje a Diego. Quiero conocerla, escribí. Su respuesta fue inmediata. Solo si la policía la verifica primero, podría ser trampa. Esa noche, Laura analizó el correo. La IP corresponde a la sede de Sequoia. No parece falsa. Puede ser una fuente real. Diego asintió. Entonces vamos. Pero con precaución. 2 días después, en un café discreto cerca de Atocha, apareció Clara. Unos 30 y tantos. Traje gris, expresión de agotamiento. Habló en voz baja. Yo manejaba los informes de gasto. Miralles lavaba dinero a través de obras inexistentes. Roberto lo sabía. Ariadna servía de cara pública. Cuando apareció el artículo, intentaron fugar fondos. Tengo copias de las facturas y un pendrive con los contratos falsos. Le temblaban las manos al entregarme el dispositivo. No lo hago por ti, dijo. Lo hago por mis hijos. No quiero que piensen que fui parte del silencio. Le prometí protección y anonimato. Al salir del café, Diego me tomó del hombro. Esto cambia todo. Si los contratos son auténticos, el caso pasará de chantaje a crimen financiero internacional. Esa noche revisamos el contenido con Laura. Dentro había documentos con sellos oficiales de municipios ficticios, cuentas en Portugal y Panamá, y una lista de nombres, empresarios, concejales, incluso un diputado. Esto ya no es solo tu historia, Inés, dijo Laura. Es una red. El peso de las pruebas me dio vértigo. Me senté en el sofá, miré a Mateo dormido, y pensé en cómo un simple boleto de lotería me había arrojado al corazón de un monstruo. El teléfono sonó. Era Teresa, desde su casa. Hija, acaba de venir un hombre preguntando por ti. Decía ser periodista. No quiso dejar nombre. No abras a nadie, le pedí. Cierra puertas y ventanas. Voy para allá. Salí con el corazón acelerado. Cuando llegué, el hombre ya no estaba. En el buzón, sin embargo, había un sobre blanco. Dentro, una foto. Roberto y un auto en una gasolinera con el letrero Benavente, A52. En el reverso, un mensaje escrito a mano. Si quieres terminar lo que empezaste, síguelo. Laura me detuvo antes de que hiciera locuras. No puedes ir sola. Si cruzó al norte, hay pasos controlados. Déjalo en manos de la policía. Pero había algo en esa foto que me llamaba. No era solo la posibilidad de encontrarlo. Era la necesidad de entender. De cerrar el círculo con mis propios ojos. Diego insistió. Si decides ir, no lo hagas sin grabar. No sabemos qué planean. Esa madrugada, guardé el billete del Euromillones en el bolsillo interior del abrigo, como si fuera un talismán. Le dejé a Teresa una nota. No temas. Voy a terminarlo. La lluvia caía cuando subí al tren hacia el norte. Afuera, los campos se extendían como un espejo oscuro. Mientras el tren avanzaba, pensé en todo lo que había perdido, la confianza, la inocencia, el sueño de familia. Pero también en lo que había ganado, la claridad de no volver a callar. El teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. Llega sola.
Si vienes con la policía, él no hablará. Miré por la ventana y vi el reflejo de mi rostro en el cristal, más firme, más adulto. Sonreí con ironía. No sabían que ya no era la misma Inés que habían intentado manipular. El tren se internó entre montes cubiertos de niebla. En el siguiente túnel, la señal desapareció. Sentí el corazón latir en sincronía con el sonido metálico de los rieles. Y entonces, al salir del túnel, lo vi. A lo lejos, en el andén de una estación rural, un hombre con capucha esperándome bajo la lluvia. La estación olía a hierro mojado y gasoil. La lluvia caía fina, insistente, como si el cielo respirara conmigo. Me bajé del tren con el abrigo cerrado hasta el cuello y el corazón repicando en la garganta. En el andén, un hombre con capucha esperaba junto a una columna. Su postura era inconfundible, los hombros tensos, las manos escondidas en los bolsillos. Roberto. Por un instante dudé. No sabía si correr, gritar o abrazar a la sombra del pasado, pero me quedé quieta. La quietud a veces es la forma más pura de valor. Caminé hacia él despacio. Cuando estuve a unos pasos, levantó la cabeza. Bajo la capucha, sus ojos parecían vacíos. Sabía que vendrías, murmuró. No vine por ti, respondí. Vine por la verdad. Él sonrió con un cansancio que casi daba pena. Siempre fuiste así. Creías que el mundo tenía que tener sentido. El viento trajo olor a tierra y tren viejo. Me crucé de brazos. ¿Dónde está Miralles? Roberto dudó. Miró alrededor, como si temiera ser grabado. Ya no está. Se fue antes de que todo explotara. Me dejó con los papeles, con las cuentas y con el miedo. Tú no entiendes, Inés. No era solo dinero. Entonces explícame. Roberto bajó la mirada. Sequoia era un proyecto de inversión fachada. Miralles la creó para mover capital político. Ariadna y yo solo seguíamos órdenes. Cuando el premio apareció, él vio una oportunidad. Necesitaba liquidez. Te eligió porque confiabas en mí. Sus palabras eran cuchillos envueltos en arrepentimiento. ¿Y tú? Pregunté. ¿También obedecías cuando me mentías en la cama? ¿Cuando jugabas con mi hijo mientras planeabas destruirme? Roberto respiró hondo. No quería lastimarte. Pensé que si todo salía bien, nunca lo sabrías. Pero el dinero cambia la piel de la gente, y yo me convertí en algo que ni yo reconocía. Por un momento, el sonido del tren que partía tapó el silencio. Sentí un impulso de llorar, pero no lo hice. Había llorado demasiado. No estoy aquí para perdonarte, dije, firme. Estoy aquí para que respondas. Hay pruebas, hay gente implicada. Si hablas, puedes evitar que Miralles siga libre. Roberto se pasó las manos por el rostro. No entiendes. Si hablo, no es solo mi ruina. Hay nombres grandes detrás. Gente que no perdona. ¿Y yo sí debía perdonar? Pregunté con una calma que me sorprendió. Robaste mi paz, mi confianza, mi casa. ¿Y ahora hablas de miedo? Él me miró como si viera a otra persona. Te volviste dura. No, respondí. Me volví consciente. Un trueno estalló a lo lejos. En la colina, entre la niebla, se veía la silueta de una finca. Roberto la señaló. Miralles está allí, pero si vas, no volverás igual. Tiene copias, documentos, todo lo que necesita para hundir a cualquiera. ¿Y tú?, añadí. ¿Qué harás? Roberto se encogió de hombros. No tengo a dónde ir. Si hablo, me destruyen. Si callo, vivo huyendo. Tú aún puedes rehacer tu vida. Me di cuenta de que en el fondo, lo que más le dolía era haber perdido poder. Yo, en cambio, había perdido miedo. Me acerqué un paso más. Dame el contacto de Miralles. Quiero terminar esto. Roberto vaciló. Luego sacó un papel arrugado del bolsillo. Aquí tienes, pero prométeme que no irás sola. Lo tomé sin prometer nada. Nos quedamos en silencio. La lluvia nos envolvía. Por un instante, vi al hombre que amé,
no al traidor. Vi al padre de Mateo, cansado y roto, y entendí que el odio es otra forma de prisión. Roberto, dije despacio, no te deseo mal, pero tampoco te salvaré. Eso ya no me corresponde. Él levantó la mirada. ¿Qué harás ahora? Lo justo, aunque duela. Caminé hacia el tren siguiente. Antes de subir, me giré. Roberto seguía allí, quieto, la capucha empapada, las manos vacías. En el vagón, el reflejo del vidrio me devolvía una imagen distinta, la de una mujer que había cruzado su propio abismo. Pensé en todas las que callan, en las que creen que el amor puede corregir la traición. Mientras el tren arrancaba, tomé el móvil y le envié a Diego un mensaje. Lo encontré. Sé dónde está Miralles. Mañana lo enfrentaré. Si algo me pasa, las pruebas están contigo. Minutos después, Diego respondió. No estás sola. Si decides hacerlo, estaremos a tu lado. Pero prométeme que lo harás con cabeza, no con rabia. Apoyé la frente en el cristal. La rabia era fuego, pero ya no me quemaba. Solo alumbraba el camino. En ese momento, sentí una certeza suave. La venganza no era mi destino. La verdad sí. Si sientes que también vivirías algo así, susurré para mí misma. Suscríbete y acompáñanos cada día, porque toda mujer traicionada merece una historia donde se levante. El tren entró en otro túnel. En la oscuridad, abrí el papel que Roberto me había dado. Había un número escrito y una dirección. Finca San Eusebio, Pontevedra. Cuando la luz volvió, sonreí con ironía. No había retorno. Y aunque no lo sabía todavía, esa dirección guardaba la última pieza del rompecabezas. El viaje a Pontevedra fue un descenso lento hacia la verdad. Los campos verdes parecían ajenos a todo, como si la naturaleza se negara a mancharse con la miseria humana. El tren serpenteaba entre montes, y cada túnel era una respiración contenida. Llevaba el teléfono apagado, el abrigo pesado y la memoria encendida. Llegué al pequeño pueblo al mediodía. Un cartel oxidado señalaba el camino a la finca San Eusebio, a 3 kilómetros cuesta arriba. El cielo estaba cubierto, con esa luz lechosa que presagia tormenta. Caminé por el sendero de tierra hasta que vi la verja metálica. Detrás, una casa de piedra gris, grande, demasiado ordenada para ser una simple propiedad rural. Me escondí entre los árboles y observé. 2 coches aparcados, uno negro, otro azul oscuro. Un hombre de traje fumaba cerca del pórtico. Reconocí la silueta de Miralles, su modo de inclinar la cabeza, la arrogancia en los hombros. Tomé una foto con el móvil y la envié a Diego con un mensaje breve. Confirmado. Miralles aquí, esperando instrucciones. Diego contestó enseguida. No entres sola. La policía ya está en camino. Mantente oculta. Pero no podía esperar. Había algo que debía entender antes de que la historia se la tragara la justicia ajena. Avancé por la parte trasera de la finca. Encontré una puerta lateral entreabierta. Entré. El interior olía a madera vieja y humedad, pero también a tinta fresca. En una mesa había documentos, carpetas, un proyector encendido mostrando gráficos. Reconocí el logo de Sequoia Holdings y, debajo, un nombre nuevo. Fundación Aurora. En la pared, colgadas, fotos de políticos en inauguraciones falsas, niños en escuelas que nunca existieron, recortes de periódicos manipulados. Era una red de caridad inventada para justificar contratos públicos. Todo se conectaba. Mi historia era apenas una hebra. Entonces oí pasos. Me escondí detrás de una cortina gruesa. 2 voces entraron. Una era la de Miralles, la otra, femenina. No podemos sostener esto, decía ella. La prensa ya lo tiene todo. Calla, Ariadna, respondió él. La prensa no tiene pruebas firmadas, y Roberto, con suerte, está en fuga. Mi pecho se contrajo. Ariadna, la amante, la cómplice. No me llames así, dijo ella. Tú prometiste protegernos. Dijiste que solo era un proyecto temporal. Era,
hasta que la niña quiso jugar a heroína, escupió Miralles. Si Inés abre la boca otra vez, no habrá vuelta atrás. Su voz tenía el veneno del poder que se siente acorralado. Ariadna golpeó la mesa. Ya basta. No pienso cargar con tus crímenes. Si caigo, hablaré. Hablarás cuando yo te lo diga, replicó él, sacando algo del bolsillo. El clic metálico me heló la sangre. Un arma. Salí de mi escondite antes de pensar. No lo harás. Los dos se giraron. Ariadna se llevó las manos al rostro. Miralles alzó la pistola. Tú otra vez, dijo con frialdad. No sabes en qué te metiste, Inés. Sí lo sé, respondí. En el barro donde ustedes construyeron sus castillos. El silencio pesó. Ariadna se interpuso. No dispares. Ella tiene pruebas. Y si le haces algo, todo saldrá mañana en los medios. Miralles vaciló. En ese instante, sirenas a lo lejos. Diego había cumplido. El sonido de los motores acercándose rompió la tensión. Miralles giró hacia la ventana. Idiotas, murmuró. No entienden con quién tratan. Corrió hacia el escritorio y encendió una laptop. Ariadna trató de detenerlo. ¿Qué haces? Borrando todo, gritó. Si no hay pruebas, no hay crimen. Me lancé hacia él, intentando apartarlo. La computadora cayó al suelo. El monitor estalló. Un olor a plástico quemado llenó el aire. Un zumbido agudo precedió al chispazo. Los servidores se sobrecargaron. Una chispa saltó al cableado. En segundos, el fuego empezó a trepar por la pared. Ariadna gritó. Miralles la empujó y corrió hacia la salida. Yo la tomé del brazo y la arrastré fuera, tosiendo entre humo. En el jardín, el aire fresco volvió a tener sentido. Las sirenas ya estaban allí. Policías salían de los coches, Diego entre ellos. Cuando me vio, corrió hacia mí. ¿Estás bien? Asentí. Ariadna lloraba. No soy inocente, dijo entre sollozos, pero no sabía hasta dónde llegaba todo. Él nos usó a todos. Diego ordenó que la atendieran. Los agentes entraron a la casa. Las llamas crecían. Minutos después, una explosión menor sacudió el suelo. El techo se vino abajo. Un oficial regresó, jadeando. Se destruyeron los equipos, pero encontramos un maletín cerrado en el sótano. Puede contener discos duros. Laura, que llegaba detrás de Diego, lo tomó con guantes. Los analizaremos. Si sobrevivieron los archivos espejo, tenemos la evidencia completa. Mientras el humo se elevaba, vi a Miralles esposado, cubierto de polvo. Lo subían a un coche policial. Al cruzar miradas, vi en sus ojos lo que nunca vi en los de Roberto. Miedo real. Ariadna fue llevada en otra patrulla, cabeza baja. Yo me quedé quieta, mirando las ruinas. Diego se acercó. «Lo lograste, Inés». «No», dije. «Lo logramos. Y no por venganza, sino por justicia». El viento arrastró olor a ceniza y lluvia. Recordé la primera vez que sostuve el billete del Euromillones. Creí que la suerte era azar. Ahora entendía que era destino. Laura me pasó el maletín. ¿Sabes lo que puede haber aquí? Sí, respondí. Todo lo que intentaron enterrar. El metal aún estaba caliente. Lo abrí con cuidado. Dentro, un solo disco duro envuelto en papel aluminio, marcado con un código. AM.01. ¿Qué significa? Preguntó Diego. Ariadna Miralles, susurré. Tal vez no eran tan socios como parecía. Los agentes se acercaron. Uno de ellos, con acento gallego, dijo: «Necesitamos custodiar esto en la comisaría de Vigo». Asentí. Pero mientras lo entregaba, hice algo que solo Laura notó. Guardé una copia USB pequeña que había conectado en segundos. Ella me miró y comprendió sin palabras. Al subir al coche policial, Diego dijo: «Lo peor ha pasado». Yo miré por la ventana el fuego que aún ardía. «No, Diego, lo peor acaba de revelarse».
porque entre las carpetas que vi fugazmente en el ordenador de Miralles, antes de que el fuego lo devorara todo, había una que llevaba un nombre que no era el mío, ni el de Ariadna, Mateo Video Backup. El viaje de regreso fue una niebla en movimiento. No veía el paisaje, solo el nombre que parpadeaba en mi mente, Mateo. Sentía el corazón como un tambor de guerra dentro del pecho. Miralles había usado ese nombre en una carpeta. ¿Por qué? ¿Qué había grabado? Laura me esperaba en la estación de Madrid. Llevaba la laptop bajo el brazo y la mirada de quien ya intuye malas noticias. Analicé el disco duro que sobrevivió al fuego, dijo sin rodeos. Hay fragmentos dañados, pero uno de los archivos lleva el nombre que viste. Mateo, Video, Backup. No es lo que imaginas, pero es grave. Nos sentamos en el coche. Ella conectó la laptop al cargador y abrió el video. La imagen era borrosa. La sala infantil de la constructora. Mateo jugando, riendo, moviendo los bloques de colores. En segundo plano, una voz masculina, la de Roberto, hablaba con alguien fuera de cámara. Si todo sale bien, ella nunca sabrá que grabamos esto. Servirá como respaldo visual de la familia feliz. La prensa lo adorará. Mi cuerpo se tensó. Laura pausó el video. Usaron imágenes tuyas y de tu hijo para construir una narrativa de esposa colaboradora. Los videos eran parte de la campaña de lavado. Tenían planeado mostrar una familia modelo que invertía en obras sociales. Me cubrí el rostro con las manos. Sentí que el aire me faltaba. Todo lo que había hecho para proteger a Mateo lo había puesto, sin saberlo, bajo sus ojos. Lo grabaron en mi propia casa, murmuré. Laura asintió. Sí, el archivo tiene metadatos de cámaras IP de tu red doméstica. Instalaron un acceso remoto cuando Roberto trabajó en el router. La traición empezó mucho antes de lo que pensabas. El dolor se convirtió en una energía fría. Me enderecé. ¿Podemos rastrear las copias? Laura tecleó rápido. Intento... Espera. Su respiración se aceleró. Una copia sigue activa en un servidor temporal, pero encriptada. No podemos acceder sin una clave. Y sé quién la tiene. ¿Quién? Ariadna. Su nombre aparece en las llaves de seguridad. La rabia se mezcló con claridad. Entonces la necesito viva, no presa. Esa misma noche, Diego me llamó desde la redacción. La prensa quiere más declaraciones tuyas. Los medios internacionales están preguntando. Pero hay algo más. Miralles negocia con la fiscalía para reducir condena. Dice tener un contacto político que lo protege. ¿Y Roberto? Pregunté. La policía lo encontró. Está en custodia preventiva. Quiere hablar contigo. Me quedé muda. No sabía si quería escucharlo, pero parte de mí necesitaba respuestas. En la sala de interrogatorios, el reflejo del vidrio me devolvió un rostro que ya no reconocía. Roberto entró esposado, más delgado, con la barba crecida. Se sentó frente a mí sin levantar la mirada. Vi el video, dije antes de que hablara. Usaste a nuestro hijo. Roberto cerró los ojos. No era así. Pensé que solo grababan material de campaña. No sabía que llegarían tan lejos. Claro que lo sabías, lo interrumpí. Todo esto tiene tu firma. Inés, escúchame. Quise detenerlo, te lo juro. Pero cuando quise salir, ya era tarde. Me amenazaron con Mateo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién? Miralles no trabajaba solo. Hay gente en el ministerio que lo financiaba. Yo solo... obedecía. Entonces habla, le exigí. Hazlo por Mateo. Roberto levantó la mirada. Por un segundo, vi arrepentimiento real. Si hablo, no volveré a ver la luz. Pero si callo, tú y él seguirán siendo objetivos. Prefiero acabar esto. El guardia golpeó la puerta. Tiempo. Me levanté. Antes de salir, Roberto dijo en voz baja: el nombre clave del servidor es Proyecto Alba. Busca eso, es la raíz de todo. Salí temblando. Diego me esperaba afuera. ¿Qué dijo? Proyecto Alba. Respondí. No sé qué significa.
pero lo protegeré con mi vida si es necesario. Laura recibió el mensaje y comenzó a buscar en sus bases. Horas después me llamó. Lo encontré. Alba no es un proyecto, es una identidad, un programa de manipulación mediática financiado por una fundación del Estado. Usaban casos como el tuyo para limpiar imagen política. La revelación me dejó en silencio. Entonces no era solo corrupción, dije. Era propaganda. Laura asintió. Y tú fuiste la pieza que se les escapó. Esa noche, la tensión alcanzó su punto más alto. Estábamos en casa de Teresa cuando el poder se cortó. La oscuridad fue total. Mateo dormía. Laura revisó su móvil. Sin señal. Diego llamó desde otro teléfono. Interceptaron nuestras comunicaciones. Tienen acceso a los servidores policiales. Alguien poderoso intenta borrar todo rastro. ¿Qué hacemos?, pregunté. Sal de allí. Ahora. Te enviaré una ubicación segura. Tomé a Mateo en brazos y salimos bajo la lluvia. El coche de Laura nos esperaba. Condujimos sin luces por caminos secundarios. A cada curva, el miedo respiraba en mi nuca. De pronto, un destello en el retrovisor. Un coche detrás. Luces altas. Nos seguían. Laura aceleró. El motor rugió. El otro coche también. Diego, al teléfono, gritaba. No vuelvas a tu casa. Van a interceptarte. Hay filtraciones en la policía. El coche detrás se acercó. Laura giró bruscamente por un camino de tierra. La lluvia hacía que las ruedas resbalaran. Mateo se aferró a mi cuello. Mamá, tengo miedo. Lo abracé fuerte. No temas, mi amor. Esto termina hoy. El coche perseguidor perdió tracción y se deslizó hacia un barranco. No miramos atrás. Seguimos hasta una cabaña abandonada donde Diego ya nos esperaba. Había traído guardias federales y un técnico de la fiscalía. Ya están a salvo, dijo. Pero hay algo que debes ver. Puso sobre la mesa un documento recién recuperado del servidor. Arriba, en letras grandes, el encabezado. Proyecto Alba, director ejecutivo. Miralles, supervisión. M. Duarte. Pero debajo, en la sección socios financieros, un nombre me cortó la respiración. R. Vega. El apellido de Roberto. Miré a Diego sin entender. Él bajó la mirada. Tu marido no era un peón. Era uno de los fundadores. El mundo se contrajo. Sentí que el aire pesaba. Las lágrimas no salieron. El dolor ya no encontraba forma. Laura apagó la luz del monitor. Lo sabíamos, Inés. Pero necesitábamos que lo vieras tú misma. Me quedé quieta, sosteniendo la foto de Mateo que llevaba en el bolsillo. En su inocencia, estaba la única verdad que no podían manipular. Me prometí algo en silencio. Si ellos habían construido su imperio con mentiras, yo lo derrumbaría con la verdad. Y esa promesa, en medio del caos, fue mi única calma. El amanecer llegó sin ruido, apenas una línea gris entre las montañas. No había dormido. La verdad pesaba más que el cansancio. Roberto no era un peón. Era uno de los fundadores del proyecto Alba. El hombre que había jurado protegerme había diseñado la maquinaria que me destruyó. Laura y Diego dormían en la cabaña improvisada, agotados. Yo, en cambio, sentía una energía inquieta, una lucidez que solo nace cuando ya no queda nada que perder. En el suelo, el dossier con el nombre de Roberto me observaba como una herida abierta. Encendí la lámpara y repasé cada hoja. Las firmas, las transferencias, los sellos ministeriales. Todo encajaba. Proyecto Alba era una red para manipular la opinión pública, lavar dinero y fabricar héroes falsos. Y Roberto había sido el rostro silencioso que lo hizo posible. Cuando salió el sol, sonó mi teléfono, un número desconocido. Contesté con la voz seca. ¿Inés Vega? Era un hombre con acento grave. Habla el fiscal de la Audiencia Nacional. Necesitamos su testimonio urgente. Su caso ha escalado. Su nombre aparece en la lista de protección de testigos. Acepté. No era solo por mí. Era por Mateo, por las otras familias usadas en sus campañas, por las mujeres que callaron.
En el trayecto a Madrid, la carretera parecía interminable. Diego conducía en silencio. Laura revisaba documentos. «Si testificas», dijo Diego, «habrá represalias políticas, pero también marcarás un precedente». «No temo más la oscuridad», respondí. «Ya viví dentro de ella». Al llegar, el edificio del Ministerio de Justicia se erguía como una fortaleza de piedra. Entramos por una puerta lateral. Los agentes me guiaron hasta una sala pequeña, paredes grises, una grabadora sobre la mesa. Frente a mí, el fiscal, con ojos atentos. «Señora Vega, ¿jura decir la verdad?» «Lo juro». Y conté todo, desde el billete de lotería hasta el último documento de Proyecto Alba. Nombré a Miralles, a Ariadna y finalmente a Roberto. A medida que hablaba, la grabadora parecía latir. Cuando terminé, el fiscal cerró su carpeta. «Su testimonio coincide con nuevas pruebas. El tribunal emitirá órdenes de arresto. Pero debe saber algo, señora Vega. Hay presiones para archivar el caso. Personas muy arriba intentan detenerlo». Sonreí con una calma que no esperaba. «Entonces archívenme a mí también. Pero antes, haré público lo que sé». Salí del edificio sintiendo que el aire era más liviano. Diego me esperaba en la puerta. «¿Todo listo?», preguntó. «Sí. Ahora empieza lo real». Horas después, la noticia se filtró. La testigo clave del caso Sequoia entrega pruebas que vinculan a empresarios y funcionarios. Las redes estallaron. En cuestión de horas, mi nombre era tendencia, Inés Vega, la mujer que enfrentó al sistema. Pero mientras los medios hablaban, una sombra se movía por detrás. Recibí un mensaje cifrado en el móvil. «Tienes algo mío. Última oportunidad para negociar. R.B.» Roberto. Diego quiso bloquear el número, pero yo escribí de vuelta. «Te veré donde empezó todo, en la constructora». Esa noche regresé al edificio vacío. La fachada estaba clausurada, pero la puerta lateral seguía abierta. Entré con la linterna. El olor a polvo y cemento me golpeó la memoria. Todo estaba igual. El pasillo, el dispenser, la puerta del despacho donde escuché los murmullos por primera vez. Roberto estaba allí, sentado en la penumbra, sin esposas, sin guardias. Su rostro era el retrato de alguien que ya se rindió. «Sabía que vendrías», dijo. «Eres predecible cuando quieres justicia». «¿Y tú cuando mientes?», respondí. Puso una carpeta sobre la mesa. «Aquí están los nombres que buscabas, los políticos, los empresarios. Si los entregas, el gobierno caerá. Pero Mateo quedará expuesto. Ellos no perdonan». Me quedé mirándolo. «Así que esa es tu última jugada, usar a nuestro hijo». «No», dijo. «Es protegerlo. Si caigo, ellos irán tras él. Por eso vine, para entregarte esto antes de desaparecer». Empujó la carpeta hacia mí. Dentro, un disco con las grabaciones originales de Proyecto Alba y una foto, Mateo en mis brazos, tomada años atrás. «Siempre fuiste la única parte de mi vida que no supe ensuciar», murmuró. Me acerqué, con lágrimas contenidas. «Podrías haberme dicho la verdad. Habríamos encontrado otra salida». «No hay salidas limpias en el poder», respondió con una voz hueca. Entonces sonó un motor afuera. Diego y la policía llegaron. Roberto me miró por última vez. «Diles que lo hice por ustedes», susurró. Los agentes entraron. Él no se resistió. Mientras lo esposaban, se giró hacia mí. «Dile a Mateo que lo quise, a mi manera». No dije nada, solo observé cómo lo llevaban. Sentí alivio y dolor mezclados en la misma respiración. Cuando salimos, Diego encendió su teléfono. Las noticias ya hablaban de órdenes de captura en cadena. Ministros, asesores, empresarios. Proyecto Alba colapsaba. Me quedé mirando el cielo oscuro sobre Madrid. «Se acabó», dijo Laura. «No», respondí. «Falta el final». El fiscal me llamó esa noche. «Señora Vega, felicitaciones. Su testimonio fue decisivo.
Pero el sistema no olvida. Recomendamos que abandone el país por un tiempo. Le asignaremos nueva identidad si lo desea. Colgué sin responder. Caminé hasta el cuarto de Mateo. Dormía, tranquilo, con su dinosaurio favorito abrazado. Me senté a su lado, acaricié su cabello y supe que mi decisión estaba tomada. No huiría, no me escondería. Al día siguiente, convoqué una rueda de prensa. Frente a las cámaras, hablé sin papeles. No soy víctima ni heroína. Soy una mujer que creyó en el amor y descubrió un sistema podrido. No me interesa el dinero ni la venganza. Solo quiero que ninguna mujer tenga que pasar por esto sin que alguien le crea. El silencio en la sala fue absoluto. Terminé con una frase que no planeé, pero salió como una plegaria. La justicia no se pide, se construye. Cuando bajé del estrado, Diego sonrió. Ahora sí terminó. Yo asentí, pero en el fondo sabía que aún quedaba una sombra por iluminar, porque antes de salir, el fiscal me había susurrado algo que no dejaba de resonar. Miralles no actuaba solo. Hay otro nombre en la lista de fundadores, un político que aún está libre, y planea desaparecer las pruebas. Respiré hondo. Entonces no ha terminado, murmuré. Y en mi pecho, la calma se transformó en fuego otra vez. La mañana posterior a la conferencia de prensa, Madrid amaneció distinta. En los kioscos, mi rostro aparecía bajo titulares contradictorios: la mujer que desafió al poder. Vega, justicia o venganza. El caso que sacude al gobierno. Algunos me llamaban heroína, otros desequilibrada. Era el precio de haber hablado en voz alta. Laura y Diego llegaron temprano a casa. Tenían ojeras y una cautela nueva en los gestos. La red sigue viva, dijo Laura mientras dejaba su laptop en la mesa. Localizamos movimientos extraños en las cuentas incautadas. Alguien con acceso político está transfiriendo fondos a nombre de fundaciones nuevas. Diego agregó: el fiscal sospecha de un ministro en funciones. Podría ser el M. Duarte del documento. Está blindado por fueros. Sentí una corriente de rabia fría. Aún respiran. Pasamos el día preparando más copias de seguridad, sellando las pruebas en pendrives que escondimos en distintos lugares. Uno con la prensa, otro con la fiscalía, y uno más en una caja de seguridad a nombre de Mateo. Si algo me pasaba, la verdad no moriría conmigo. Esa noche, salí al balcón. Las luces de la ciudad titilaban como un enjambre nervioso. Pensé en todo lo que había perdido: amor, paz, anonimato. Pero también en lo que había ganado: propósito. El teléfono sonó. Un número nuevo. Contesté. ¿Señora Vega? La voz era masculina, educada. Habla el ministro Duarte. Necesitamos conversar. No todo es como parece. No tengo nada que hablar con usted, dije. Le ruego prudencia. El país entero puede arder con lo que está haciendo. Podemos protegerla, a usted y a su hijo. Mi hijo no necesita su protección, respondí con firmeza. Necesita justicia. Colgué. El silencio me tembló entre los dedos. Minutos después, una notificación apareció en mi pantalla. Intento de acceso remoto detectado. Laura corrió al ordenador. Están dentro del sistema, Inés. Intentan borrar los respaldos. Apagó todo. Tenemos que irnos ya. Salimos por la puerta trasera. Diego esperaba en el coche. El fiscal fue presionado, dijo mientras arrancaba. Duarte le ofreció un trato a cambio de silencio. Pero no todos en el ministerio están con él. Hay un juez dispuesto a escuchar. Tenemos que llegar. La autopista estaba desierta. La lluvia fina se convirtió en tormenta. Las luces de otro vehículo aparecieron detrás. Muy cerca. Demasiado. Nos siguen, murmuró Laura. El coche negro aceleró. Intentó cerrarnos el paso. Diego viró bruscamente hacia una carretera lateral. El impacto no llegó por centímetros. A lo lejos, un trueno. O tal vez una detonación. Seguimos por caminos rurales hasta una gasolinera cerrada. Esperamos.
La señal del móvil reapareció. Diego llamó al fiscal. Nada. Línea muerta. Laura se asomó por la ventanilla. Nos rastrean. Usan las cámaras de tráfico. Entonces recordé algo. El billete de lotería. Lo había guardado desde el principio, símbolo de suerte y traición. Saqué la libreta vieja donde lo conservaba. El papel amarillento, los números marcados. Laura lo observó y palideció. Inés. Estos números, tecleó algo en su laptop. No son aleatorios. Coinciden con los últimos 4 dígitos de las cuentas usadas por Proyecto Alba. La revelación me atravesó como un rayo. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Que el billete no fue casualidad. Fue plantado. Lo compraste tú, sí, pero los números estaban dirigidos. Programaron la apuesta automática para que ganara. El silencio se volvió un abismo. Entonces, susurré. Nunca gané nada. Fui parte del experimento desde el inicio. Laura asintió. El azar fue la forma más perfecta de controlarte. Ellos necesitaban una historia humana. La mujer que gana la lotería y confía su fortuna a su marido. Una narrativa ideal para legitimar el fondo. Me quedé helada. Recordé la anciana del kiosco, la voz temblorosa, el para la buena suerte. Todo encajaba. Nada fue azar. Diego golpeó el volante. Esto supera cualquier nivel. Hay que publicarlo todo, ahora. Si lo hacemos sin protección, desaparecemos, respondió Laura. Antes de que pudiéramos decidir, las luces de otro coche iluminaron el parabrisas. De él bajaron 2 hombres con paraguas oscuros. Llevaban trajes, no armas visibles. Uno se acercó, sonriente. Señora Vega, no queremos hacerle daño. Solo queremos conversar. Diego abrió la puerta con un movimiento rápido. Atrás, dijo. El hombre levantó las manos. El ministro está dispuesto a negociar. Tiene el poder de borrar su nombre del expediente. Solo debe entregar los pendrives. Miré a Laura. Ella negó con la cabeza. Mínima. Dígale a Duarte que ya no temo a su sombra, respondí. El hombre suspiró. Entonces lamento esto. Un ruido seco. No sé si fue un disparo o el estallido de un neumático, pero el coche vibró. Diego pisó el acelerador. La carretera se convirtió en un río. Detrás, los faros del vehículo perseguidor parpadeaban como ojos furiosos. Laura gritó. ¡A la izquierda! ¡Hay un túnel! Entramos a toda velocidad. Los sonidos se distorsionaron. Eco, sirenas, agua golpeando el metal. A mitad del túnel, otro coche apareció de frente. Diego giró bruscamente. El impacto fue inevitable. El mundo giró sobre sí mismo. Vidrios, gritos, luz, silencio. Desperté con un zumbido en los oídos. El coche estaba detenido, inclinado contra la pared. Diego sangraba del brazo, consciente. Laura, aturdida, intentaba abrir la puerta. Mateo, gracias a Dios, no estaba. Se había quedado con Teresa. ¿Estás bien?, preguntó Laura. Asentí. ¿Y ellos? El túnel estaba vacío. Los perseguidores habían desaparecido. Salimos tambaleando. Afuera, la lluvia seguía cayendo. En la distancia, se veían luces azules, patrullas, pero algo no cuadraba. Eran demasiadas. Un oficial bajó del coche y se acercó. Señora Vega, queda bajo custodia temporal. Orden directa del ministerio. Diego se interpuso. No pueden. Ella es testigo protegida. El oficial lo empujó. Las órdenes vienen de arriba. Laura apretó mi mano. No hables. Todo está grabado. Mientras me subían a la patrulla, el oficial murmuró algo apenas audible. A veces, para limpiar el país, hay que ensuciarse las manos. Miré por la ventanilla. A lo lejos, en una valla publicitaria, todavía se leía un cartel descolorido del Euromillones. Tu suerte puede cambiarte la vida. Sonreí con ironía. Sí, susurré. Y también puede quitártela. El aire en la celda olía a humedad y metal.
La luz fría del techo parpadeaba cada pocos segundos, recordándome que no estaba libre, pero tampoco vencida. Afuera, el mundo hervía con rumores. Adentro, el silencio era el único lujo que me quedaba. Los agentes revisaban mis cosas. Uno de ellos, joven, con mirada cansada, se detuvo en el colgante que llevaba en el cuello, un pequeño pendrive disimulado en un dije de plata. Lo tomó, lo miró y me lo devolvió sin palabra. En su gesto entendí que no todos servían al poder corrupto. Horas más tarde, entró Laura, disfrazada de abogada. «Escúchame rápido», susurró. «Estamos transmitiendo en directo desde un canal alternativo. Diego consiguió que el periodista internacional con mayor alcance publique todo el material de Proyecto Alba. Tu testimonio saldrá completo en minutos. Lo único que necesitamos es tu voz. Ahora». El guardia de la puerta fingió no oír. «Habla», me dijo en voz baja. «Yo también tengo una hija». Laura conectó un pequeño micrófono al pendrive. La luz roja parpadeó. Respiré hondo. «Mi nombre es Inés Vega. Si están viendo esto, sepan que la verdad siempre encuentra su grieta. Me quisieron borrar, me usaron, me traicionaron. Pero no soy una víctima. Soy el eco de todas las que no pudieron hablar». Mi voz resonó en la sala pequeña, pero a los pocos minutos ya se expandía por todo un continente. En la red, miles de mensajes aparecían con el hashtag #PinoProyectoAlba. En televisión, el ministro Duarte negaba todo, mientras su rostro empalidecía. Las pruebas eran irrefutables: grabaciones, transferencias, contratos, nombres. Los minutos se volvieron horas. Cuando la transmisión terminó, un oficial entró apresurado. «Ha terminado», dijo. El ministro fue detenido. Miralles y Roberto también. La fiscalía ordenó su liberación inmediata, señora Vega. No lloré. Solo cerré los ojos. A veces la justicia no suena a aplausos, sino a respiración profunda. Salí del edificio entre cámaras y micrófonos. No respondí a los periodistas. Solo dije una frase breve: que cada verdad encuentre su camino. En la calle, el aire olía a lluvia y libertad. Diego me abrazó. «Lo hiciste, Inés, lo hicimos». Laura sonrió con cansancio. «El sistema se moverá lento, pero ya no podrán esconderlo». Días después, la prensa mundial hablaba del caso Vega. El gobierno anunciaba reformas. Se disolvieron fundaciones, se congelaron cuentas, se abrieron investigaciones. El Proyecto Alba se convirtió en símbolo de resistencia ciudadana. Roberto fue condenado a 6 años de prisión. Antes del juicio me envió una carta. «No busques entenderme. Yo ya me juzgué. Cuidar a Mateo será tu victoria más grande». La leí una sola vez. Luego la guardé sin odio. A veces perdonar no es absolver, sino dejar de cargar el peso. Ariadna, tras colaborar con la justicia, desapareció de la esfera pública. Laura y Diego continuaron con su trabajo, ahora como asesores de una nueva unidad anticorrupción. Yo, por mi parte, usé lo que quedaba del premio, ese millón que nunca fue suerte, sino destino torcido, para fundar algo distinto: el Fondo Mateo, una organización que financia educación digital y periodismo ético para jóvenes. El primer día de apertura, Mateo, de 4 años, cortó la cinta con una tijera azul. «¿Esto también es tu trabajo, mamá?», preguntó. «Sí, amor. Pero esta vez no para pelear, sino para construir». En la inauguración, miré el cielo despejado. Pensé en todo lo que había pasado, en la mujer ingenua que compró un billete de lotería, en la esposa que sonrió frente a una puerta cerrada, en la madre que decidió no callar más, y comprendí que la justicia, como la vida, no llega en un instante. Se gesta en cada paso que damos hacia la luz. Esa noche, Diego me envió un mensaje con un enlace. Una encuesta en línea preguntaba qué historia inspiró más a la gente ese año. En primer lugar, Inés Vega, la mujer que cambió la suerte. Sonreí. Cerré el móvil. Antes de dormir, me senté junto a la ventana. La ciudad dormía. Mateo respiraba tranquilo en su habitación.
y por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no era miedo. Era paz. Tomé el billete del Euromillones, amarillento, y lo guardé entre las páginas de un cuaderno nuevo. En la portada escribí: «La suerte no existe. Solo el coraje de seguir cuando todo se derrumba». Apagué la luz. Y mientras la noche envolvía la ciudad, sentí que el dolor, bien mirado, también puede ser una forma de fe. Si alguna vez sentiste que la traición te arrancó el aire, esta historia es tu espejo. Déjame tu comentario. Cuéntame desde dónde ves este canal y comparte para que más mujeres encuentren fuerza en su voz. Dios las bendiga y prepárense, porque la próxima historia les dejará sin aliento.